Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúa en Derecho, hoy en su cuarta temporada. Yo soy Paola Romero y los estaré acompañando durante la próxima hora. Hoy hablando de un tema que a muchos les puede interesar, porque muchas veces conocemos que nos reportan a nosotros en las centrales de riesgos y no tenemos conocimiento del por qué, si no hemos comprado ningún artículo, si no nos hemos quedado ningunas cuotas, si no hemos sacado nada a crédito y resulta que estamos reportados en las centrales de riesgo, o nos hacen un cobro y nos dicen no, ya está en cobro jurídico, prejurídico, y resulta que usted nunca ha sacado ningún producto. Entonces, todo esto puede suceder debido a que puede estar usted siendo víctima de suplantación de identidad. Hoy nuestro tema del día, suplantación de identidad. Hablando precisamente de este tema, quiero invitarles a ustedes para que participen de manera activa a través del 310-22-23-051. También les estoy invitando para que participen a través del 648-4820. Allí usted realiza esta llamada y al aire saldrá esta llamada con la asesoría en vivo y en directo de nuestro abogado invitado. Pero recuerde que el virus no se ha ido, que el virus permanece en medio de nosotros y precisamente por eso los invitamos a guardar todos los protocolos de bioseguridad. Recuerde que si usted se cuida, usted me cuida, y si todos nos cuidamos, salimos de esto de la mejor manera. Es necesario que cada uno de nosotros aporte su granito de arena. Utilice su tapabocas, utilice su mascarilla, lávese frecuentemente las manos. Todo esto nos sirve para que nosotros nos cuidemos. Por eso, desde la virtualidad a esta hora de la tarde, saludamos a la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, buenas tardes y bienvenida. Siempre es un placer poder estar junto a usted en este programa. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban todos un cordial saludo. Hoy viernes, terminando semana, una semana bastante convulsionada en nuestro país, pero bueno, afortunadamente pues vamos terminando y como siempre hay que tener la esperanza de que las cosas mejoren, de que la semana entrante pues sea mejor. Cada día es un día diferente y es un día nuevo que nos trae esperanza. Hoy vamos a tratar un tema pues que, como lo decíamos en oportunidades anteriores, se ha puesto de moda, el delito de suplantación. Realmente el delito se llama falsedad personal, está consagrado en el código como falsedad personal y pues se conoce como suplantación de identidad. Con el auge de las nuevas tecnologías, con el tema de la pandemia, los canales virtuales, las transacciones de comercio electrónico, todo esto ha hecho que, así como hay emprendedores que hacen sus negocios para vender y para salir adelante, también hay emprendimientos, en este caso delictivos, para suplantar a las personas, para hacerles pagar cosas que nunca han comprado, que nunca han pedido y que se ven pues obligadas a cancelar porque si no, no lo sacan del reporte. Entonces, nuestro abogado invitado esta tarde nos va a dar algunas claves y algunos tips de qué debemos hacer y qué no debemos hacer si somos víctimas del delito de suplantación o falsedad personal. Así es, doctora Marlene, gracias por esta precisión en el nombre de este delito. Precisamente para iniciar este tema, saludamos a nuestro abogado invitado, Juan Camilo Dueñas. Abogado, gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias por esta valiosa invitación y esperamos poder resolver todas las dudas y dar unos tips muy importantes para que tengan en cuenta todas aquellas personas que han sufrido desafortunadamente de personas inescrupulosas que se han aprovechado de su identidad personal para lucrarse o para conseguir un provecho para sí mismos o para alguien más. Entonces,
Esperamos sea una jornada muy educativa y que sea de mucha ayuda para los televidentes. Así es, pero si de pronto usted todavía no tiene claro nuestro tema, hemos preparado la siguiente nota para ustedes. Según lo reportó el blog de Asuntos Legales en 2020, el delito de suplantación de identidad aumentó en un 409% en Colombia. La suplantación de identidad se da en mayor medida a través de correos electrónicos, con los cuales se busca la falsificación de documentos para acceder a contratos con el Estado, obtener créditos financieros y hasta para hacer compras por Internet. También sucede cuando roban o encuentran los documentos de alguien y usurpan sus datos, ya sea para cometer otros delitos o para robar al afectado. Según informa el blog de Legis, Ámbito Jurídico, uno de los casos de suplantación de identidad más comunes se dio en contratos de prestación de servicios con operadores de telecomunicaciones, que en el año 2020 dio lugar a la presentación de 1.904 quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, pues vemos que ha aumentado muchísimo este delito. 409%, realmente ha sido una auge y un incremento bastante alto. Pero abogado, entrando en materia, ¿qué les podemos decir a nuestros televidentes para que eviten al máximo o traten de evitar? ¿Qué cuidados deben tener para tratar de evitar ser víctimas de esta suplantación o falsedad personal? Bueno, ¿qué es lo que pasa? En muchas ocasiones cometemos el grave error de dar nuestra información personal, bancaria, financiera, crediticia, cuando recibimos llamadas de números particulares y recibimos pues una identificación de un supuesto asesor comercial, de un supuesto asesor financiero o de algún representante de alguna entidad bancaria o comercial ofreciéndonos un producto nuevo crediticio, ofreciéndonos de pronto un crédito comercial. Y pues nos hacen preguntas que van más allá de lo que es rutinario. ¿Qué es rutinario? Nombre completo, verificación del número celular, que en muchas ocasiones las personas que en efecto llaman de una entidad que ya tiene registrados nuestros datos porque estamos vinculados a esa empresa, inician con la descripción del número y uno por lo general da los últimos números del número celular. Ellos cuando realizan preguntas más allá como de cuántas tarjetas de crédito tiene con nosotros, qué productos tiene con nosotros, en qué número termina su tarjeta de crédito. Ahí es donde son y se empiezan a generar preguntas de carácter sospechoso, porque es información que la entidad ya debe tener y que no debe ser ratificada por un medio telefónico, por ninguna persona, pues se supone que ya ellos tienen ese registro. Entonces, cuando realizamos y completamos la información que ellos nos están dando de tarjetas de crédito, de números de cupos, de números de créditos que hemos sacado que se pueden llegar a ampliar, pues entonces ahí les estamos dando la puerta abierta a las personas que están pues tratando de cometer un fraude para poder tener acceso a nuestros datos. Muy bien, a través del 648-4820 inicia la participación de nuestros televidentes. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, Lala José Vera. Don José, ¿desde dónde nos llama? De la Mesa de los Santos. Salud muy especial a todas las personas que desde la Mesa de los Santos nos están viendo, nos permiten entrar a sus hogares, a sus lugares de trabajo. Gracias por preferirnos. Don José, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Mi caso es el siguiente. Yo estoy siendo suplantado por una persona al cual no conozco. Me suplantó en 2 empresas de telefonía. Bueno, en una pasé un derecho a negación, salió a favor mío. En la otra empresa me suplantaron con 2 líneas, el cual pasé un derecho a negación, salió desfavorable, o sea, quiere decir que salió a favor de la empresa en contra mía. Luego pasé un derecho a petición, el cual estoy esperando la respuesta, digamos, porque la verdad no sé, me están suplantando, pero estoy siendo perjudicado, ya que fui reportado en la primera empresa, me reportaron, ¿sí? Entonces quiero saber qué solución me pueden colaborar para poder acceder a no ser más víctima de suplantación. Abogado, ¿qué le podemos decir a don José? Y más, pues nos llama mucho la atención el tema de que
son líneas telefónicas en 2 empresas diferentes de telefonía. Le hicieron un reporte a la central de riesgos, abogado. ¿Hay alguna salida para don José? Por supuesto, todas las centrales de riesgo, sea Cifin, Datacrédito o Porcrédito, tienen la posibilidad de uno poder radicar una alerta de suplantación de identidad, en donde informamos y solicitamos más que todo que se nos aporte la información de quién nos reportó, por qué tipo de productos, y eso tiene que ir acompañado en conjunto de una solicitud formal dirigida a la empresa, la cual realizó el reporte, solicitando que se nos aporte una copia de cuál fue el contrato que se firmó, si se firmaron algún tipo de pagarés o algún tipo de título de valor en blanco para garantizar el pago de una obligación cuando se trata de pronto de planes postpagos, planes de hogar familia, etcétera, o en su defecto que se nos aporte una copia de la grabación mediante la cual se adquirió el producto vía telefónica. Estos datos, cotejándolos con la información veraz y con la información real de la persona, pueden llegar a constituir indicios que le permitan a las entidades, ya sea quien haya reportado a la central de riesgo o a la misma central de riesgo, determinar de que se trató de una situación de suplantación, ¿sí? Y pues mediante este tipo de documentación se puede respaldar la queja que se puede interponer ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que se hagan los trámites respectivos y sea anulado el contrato, y obviamente como causa indirecta que se cause la baja de la central de riesgo por tratarse de un registro irregular al haber sido realizado a través de la comisión de una conducta punible. Bueno, abogado, ahí yo tengo una pregunta y ustedes me dirán si puedo estar cayendo en un error. Y es que muchas veces cuando uno hace una solicitud de crédito, le solicitan a uno créditos en cooperativas, en fin, no en entidades, digamos, bancos ni nada de eso, sino en cooperativas, de pronto algunas empresas de pronto más pequeñas. A uno le piden fotocopia de la cédula, le piden extractos bancarios, en fin, toda esta documentación. Si en determinado caso a uno le llegan a negar el crédito, pero estas personas se quedan con los papeles, uno tiene la posibilidad de solicitar esos documentos, o esos documentos definitivamente ya se quedan en las entidades ya mencionadas anteriormente. No, ninguna entidad está con la facultad de permanecer de forma indefinida con documentación o con el trato de datos personales. Eso está consagrado en la Ley 1581 del 2012, en donde se manifiesta que si la persona que es propietaria o titular de la información o documentación donde reposa su información personal le solicita a la entidad que está manejando actualmente esa información que desea que sea suprimida de sus bases de datos, que le sean reintegrados sus documentos donde estén plasmadas sus firmas, donde estén plasmadas sus huellas, donde se encuentre un registro de cualquier tipo de información personal, la entidad está en la obligación de retornarle toda la documentación a la persona. En últimas, pues también tienen que borrar inclusive los registros informáticos, pues de nada serviría que le reintegren a la persona los documentos en físico, pero que queden con los respaldos electrónicos. Entonces se tiene que hacer la baja del tema informático, de las plataformas de la información, y reintegrar toda la documentación a quien lo esté solicitando y obviamente acredite ser el titular de esa información. A esta hora de la tarde nos siguen llegando preguntas a través de WhatsApp, como la siguiente que nos llega a través del 310-2223-051. Dice: estamos sin dinero y con una deuda de más de 23 millones de pesos que se realizaron a nombre de mi esposo. Él está desempleado y fue en otra ciudad. El crédito lo realizaron en Barranquilla en plena cuarentena estricta. La entidad bancaria no nos contesta. Abogado, ¿qué solución puede llegar a tener nuestro televidente si en plena cuarentena estricta se hace dicho desembolso y dice en una entidad bancaria? Sí, por supuesto. Aquí hay que mirar varias etapas. La primera es, el televidente manifiesta que la entidad bancaria no les contesta. Hay que mirar si el reclamo lo presentaron de forma escrita ante un derecho de petición, solicitando que se diera la claridad de cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se solicitó el crédito,
o en última, si se realizó por vía telefónica, caso en el cual tendrían que haberle dado un número de radicado de la solicitud, pues según el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, todo tipo de requerimiento o solicitud que se haga, se debe dar el trámite de derecho de petición y debe otorgársele un radicado. Si ese derecho de petición no ha sido contestado dentro de un máximo de 30 días hábiles, que es cuando se pide documentación que sea difícil de conseguir, pues entonces se debe acudir a la acción de tutela con el fin de proteger el derecho a la información y a la habeas data que tienen todas las personas frente a las entidades que pues manejan sus datos personales o a quien se le realiza o eleva una petición. Si no se logra dar una solución con estas dos alternativas, se pueden acudir a otros medios como es una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, se puede radicar una alerta de suplantación ante las centrales de riesgo, se puede acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la Superintendencia Financiera, o también hay un mecanismo que es muy eficaz, que es el defensor del consumidor financiero, ante quien se pueden presentar quejas y que tiene una solución muy rápida, muy expedita, ¿sí? Pues es un mediador entre el banco y los usuarios que adquieren créditos o que están teniendo algún tipo de inconveniente con la entidad bancaria. Esas son las vías de solución a las que el televidente o la televidente pueden acudir para poder obtener una respuesta de fondo y pues obviamente saber con certeza qué fue lo que sucedió con ese crédito. Muy bien, y hablando precisamente de ese defensor financiero, que es una figura que la doctora Marlene nos ha hablado en versiones anteriores, siempre que hablamos de temas bancarios, creo que es la primera bandera que alza la doctora Marlene, siempre que necesitemos reclamar nuestros derechos en entidades financieras, entidades bancarias. Pero a esta hora de la tarde quiero contarle a nuestros amables televidentes que el equipo de Actúa en Derecho se encuentra en el departamento de Santander y del norte de Santander. Estamos en diferentes municipios, allí nuestro equipo periodístico en norte de Santander con Diana López y en Santander Patricia Cuña. Ellas son las encargadas de escudriñar cuáles son esos casos, porque usted, amable televidente, es el protagonista de nuestro programa. Usted y su caso nos interesan y a usted queremos asesorarlo. Por eso a esta hora de la tarde hacemos contacto con Patricia Cuña. Patricia, ¿cuál es el caso y dónde se encuentra a esta hora de la tarde? Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en el municipio de Piedecuesta. Desde aquí le traemos la historia de un televidente que nos buscó insistentemente para contarnos su caso y recibir orientación de nuestros abogados. Hace varios años, Albeiro Hernández Sanguino extravió sus documentos. Trató de recuperarlos por sus propios medios, en lo cual se demoró un buen tiempo para finalmente decidirse a colocar un denuncio. Mire, yo perdí la cédula en el 2000, ¿sí? Y de ahí para acá pues tuve muchos inconvenientes como hasta el 2010. Cuando fue a solicitar la copia de la cédula, le informaron que él no era quien decía ser, pues su identificación había sido utilizada justo en el tiempo en el que manifestaba que la había perdido. Yo iba a solicitar créditos en el banco y no me daban créditos. Iba a sacar cualquier crédito en cualquier cosa para sacar algún electrodoméstico, tampoco. Iba a votar en las elecciones, no podía. Siguió insistiendo en recuperar su identificación cuando le surgió otro problema. La persona que portaba sus documentos había fallecido recientemente. Todo lo que yo sufrí todo ese tiempo, de que no podía hacer ningún trámite ni nada porque me encontraba muerto. Pasaron 12 años para que este ciudadano pudiera recuperar por fin su identidad. Tiempo que le generó pérdidas que hoy él quiere recuperar. Y después me vincularon nuevamente como en el 2012 otra vez la cédula y ahí sí puedo hacer mis derechos normalmente, pero entonces ahora la jueza dice que la fiscalía son culpables, pero que ellos no los hace pagar los daños y perjuicios que me causaron en los años anteriores. Doctor Juan Camilo Dueñas, en este caso sí se cometió un delito de suplantación de identidad, teniendo en cuenta que nuestro denunciante por fin tiene su cédula en la mano y que ha realizado un procedimiento para poder conseguir una indemnización. ¿Tiene derecho a esta indemnización? ¿Y cuál es el paso que debe seguir para lograrla? Bueno, en este caso sí estamos ante una situación de suplantación de identidad, como quiera que esta conducta se materializa cuando por medios documentales, telefónicos, videográficos,
se trata de demostrar una calidad que no se ostenta, que se trata de demostrar que se es una persona o que se tiene de pronto un cargo de funcionario público reconocido, se falsifican documentos de identidad o en última se utilizan los documentos de identidad de otra persona que son reales pero que no son pertenecientes a quien los está utilizando. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Realmente hubo de pronto al inicio un descuido por parte de la persona que extravió sus documentos, pues en el momento en que se percató de que los había perdido, debía acudir ante las autoridades competentes, ya sea de forma presencial a una estación de policía e interponer el denuncio de la pérdida o robo de sus documentos, o realizarlo a través de la página web que tiene la Policía Nacional para realizar el reporte de la pérdida de estos documentos. Sin embargo, después de que la persona realizó o informó a las autoridades competentes que se había extraviado su documento de identidad y dio las modalidades de modo, tiempo y lugar aproximado en donde pudo haber sido la pérdida de los documentos, las autoridades tenían que haber iniciado unas labores investigativas para determinar si se habían realizado movimientos bancarios con este tipo de documentación, y en caso de que se realizara la investigación, tenía que ponerse en conocimiento del ciudadano cuáles eran los resultados de estas investigaciones para que él pudiera acudir a las entidades bancarias o comerciales en donde se hubiesen realizado algún tipo de movimientos con sus documentos de identidad para poder iniciar los trámites de anulación de ese tipo de productos o créditos. Si después de realizar absolutamente todas las instancias posibles, que es acudir ante la registraduría, acudir ante la fiscalía y realizar el respectivo denuncio, dar con el paradero de la persona con la que ha estado utilizando sus documentos y en efecto verificar que se cometió la conducta punible, pues obviamente la persona tendría derecho a recibir una indemnización, ya sea por parte de la persona que lo ha venido suplantando, o en última, si fue descuido por parte de las entidades de control al no realizar una investigación con prontitud y eso le causa un detrimento patrimonial a la persona, pues obviamente es el Estado quien debe entrar a responder por los daños y perjuicios que esta persona haya recibido. A Marlene, por lo general la gente pierde los documentos y no coloca el respectivo denuncio, ¿no? Dice, pues ya aparecerán, van y hacen ante la registraduría pues todo este proceso que ahora es un poco más ágil, es un poco más rápido porque todo es pues en internet, pues se puede pagar en línea el duplicado, no necesita ir a tomarse la foto, en fin, todo esto es muy ágil en este momento, entonces se les olvida ese primer pasito que es ir a colocar el denuncio y lo colocan ya cuando lo necesitan para hacer alguna diligencia ante los bancos, pero esos días, a partir del momento en el que pierde los documentos, la gente no tiene la educación de ir a colocar el denuncio. Importante hacerlo, ¿no, doctora? Para casos como este. Claro, es más, desde antes de la pandemia ya no hay que ir a ninguna parte a colocar el denuncio. Desde antes de la pandemia ya la Policía Nacional tiene habilitada en su página un link para establecer este tipo de denuncias. Ya ni siquiera tienen que ir, y esto es desde antes de la pandemia. Es lo más importante, una vez se ha verificado usted que sus documentos se extraviaron, que no está donde pensaba que estaban. A veces uno cree que, bueno, los dejé en tal parte, los dejé en otra casa, en otro bolso, en el carro, en fin. Pero una vez usted ha constatado que efectivamente en los 2 o 3 sitios que usted cree ya no están, lo primero, lo más importante, tiene que instaurar el denuncio. Lo hace a través de la página de la policía, es muy sencillo, ahí mismo le expiden una constancia que usted puede imprimir, porque esto es una prueba para cualquier proceso penal, para que usted tenga que defenderse ante cualquier entidad. Esto es una prueba. Así es, a través del 648-4820 sigue la participación de nuestros televidentes. Hola, feliz tarde, ¿con quién estamos hablando? Muy buenas tardes, mi nombre me lo reservo. Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es su caso? El caso es el siguiente, es que yo tengo el inconformismo de que va uno a cualquier parte y compra cualquier cosita, así sea un pan, y que tiene que dar uno el número de la cédula. Eso es un peligro porque
pueden armar una cédula o pueden armar una cédula. ¿Sí? Abogado, ante la inquietud de nuestro televidente, ¿esto es cierto a través de colocar o dar uno su número de cédula en estas compras que uno hace, puede llegar a incurrir en que le puedan falsificar el documento a uno, la identidad? Bueno, ¿qué es lo que pasa y cuál es la finalidad principal de que hoy día pues en todos los establecimientos de comercio, en la gran mayoría, nos pidan nuestro número de cédula? Y es que la mayoría de establecimientos de comercio ya tienen un vínculo directo con las centrales de riesgo, inclusive también para dar cumplimiento a la normatividad comercial que les exige a todo establecimiento de comercio o sociedad legalmente constituida que maneje facturación, emitir una factura con los datos personales de la persona que está realizando la compra en aras de poder brindar a futuro una posible garantía de demostrar de pronto las inversiones que está haciendo la persona si es que está actuando en representación de una persona jurídica o en ejercicio de su cargo, y pues obviamente la facturación debe venir con todos los datos completos, nombre completo de la persona que está realizando la compra, el número de cédula o el NID, y pues obviamente los datos complementarios que en algunas ocasiones pueden ser las direcciones de ubicación o números de celular para en caso de que se presente algún tipo de reclamo, pero esto no es como tal y no podría llegar a constituir de pronto o desembocar en una suplantación de identidad personal, pues no solamente basta con el número, sino que hay que presentar la cédula como tal. Yo los invito, abogados, a que nos tomemos un cafecito, vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos en Actúe en Derecho. Derecho y quisiera saber qué es un carding y cómo funciona. Muchas gracias. Es una modalidad de fraude electrónico en la cual las personas detectan cargos no reconocidos en sus tarjetas de crédito o débito. Los delincuentes acceden de forma ilegal a través de un software de manera aleatoria. Una vez que obtienen la información, realizan pagos con ellas, que en primera instancia pueden pasar desapercibidos, ya que son montos muy poco significativos, por lo que el tarjetaviente se demora en percibirlos. Bueno, como vemos, la industria de las estafas, de las falsificaciones, de las suplantaciones está en auge. Todos estos son temas que por el comercio electrónico, por las transacciones electrónicas se han incrementado. Entonces hay algo que es muy harto de hacer, es muy harto revisar el estado, los extractos de las tarjetas. Es una de las labores que yo creo que a nadie le gusta, pero hay que hacerlo porque puede ocurrir que, como son cargos tan pequeños con esta modalidad que se llama carding, entonces no nos damos cuenta, no nos fijamos y posteriormente vemos que aparecen otras cosas porque esto se va escalando, se van digamos como haciendo pruebas para ver si usted está al tanto de sus tarjetas o no está al tanto de sus tarjetas. Entonces una recomendación, revise sus extractos de tarjetas de crédito, verifique y haga las respectivas alertas ante las entidades, ante las centrales de riesgo, en fin, no porque el cargo sea pequeño se debe dejar pasar. Así es, doctora, pero tampoco podemos dejar pasar tanto tiempo sin saludar a nuestros cibernautas que están ahí puntualitos con nosotros, 2:30 de la tarde, todos los de lunes a viernes, todos estos días de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, se están conectando desde esta semana con nosotros, doctora Marlene, vamos a saludarlos también. Sí, tenemos a nuestros fieles internautas conectados a través de Facebook Live. Tenemos a Luz Elena Díaz, tenemos a Jorge Cobos que nos saluda desde la ciudad de Piedecuesta, tenemos a Hernando Suárez Colorado, tenemos a Javier Hernando Díaz Benavides que nos saluda desde la ciudad de Fusagasugá, tenemos a Gerson Ospina quien nos reporta sintonía desde Armenia, Quindío. Tenemos a Sandra Ríos quien nos reporta sintonía desde Medellín. Tenemos a Rancés Cáceres Vera, tenemos a Luz Elena Díaz, tenemos a Brian Rivera, tenemos a Nieve Ocampo, nuestra fiel televidente, nos saluda desde Bogotá. Tenemos a Andrés James Botina López, que nos saluda desde Villavicencio.
tenemos a Daquiris Padilla Valdés, tenemos a Manuel Enrique Ríos Galvis, tenemos a Ruby Santamaría Sánchez. En fin, son muchísimos los televidentes que a esta hora se conectan, y fíjense que se conectan desde todos los lugares de nuestra querida Colombia, bastante convulsionada, que hay personas que pues hacen sentir sus voces también de protesta por lo que está pasando en nuestro país, pues situaciones a las que no somos ajenos de ninguna manera. Así es, doctora Marlene, por eso les invitamos que tomemos un respiro. Contemos hasta 3, respiramos por estos días que la información polula de una manera exagerada. Tal vez nunca antes habíamos tenido tanta información de los hechos que ocurren a nuestro alrededor, en nuestro país, y todo esto gracias pues a las redes sociales. Pero aquí es importante que nosotros podamos tener un filtro. Si nosotros realizamos ese filtro con la información que tenemos, pues simplemente no nos vamos a contaminar. Por eso les invitamos a que demos un respiro, a que la paz, para que la tranquilidad llegue a cada uno de nuestros corazones, y así podemos actuar. La paz, la tranquilidad empieza en cada uno de nosotros. A esta hora de la tarde los invitamos para que participemos de manera activa a través del 310-22-23-051. Allí usted nos puede enviar mensajes de WhatsApp. Hoy en nuestro tema del día estamos hablando acerca de suplantación de identidad. A través del 310-22-23-051 nos llega el siguiente mensaje y dice: hace 20 meses fui suplantada en una empresa de telefonía. Fui a solucionarlo y ahora nuevamente ocurre. ¿Qué debo hacer ante esto? Nos pregunta Luz en Piedecuesta, Santander. Abogado, ¿qué puede hacer Luz? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si la televidente ya efectivamente no tiene ningún tipo de vínculo con esa entidad con la que ha tenido ese inconveniente en 2 ocasiones, lo que debe hacer es solicitar la baja de sus datos personales de las plataformas o de los archivos electrónicos o físicos que tenga la entidad o la empresa particular, pues de sus datos personales, para evitar que sigan teniendo acceso y oportunidad de poder seguir suplantando la identidad o seguir generando facturaciones a nombre de esta persona. De igual forma, debe solicitar, mediante un derecho de petición que puede ser escrito o verbal, que se le aporte copia de los documentos o el contrato firmado que ella aceptó para adquirir el producto por el cual ahora se le está pues generando una facturación que no corresponde a la realidad del uso que pues obviamente no ha tenido esta persona o que no ha disfrutado del producto de telefonía. Entonces, esto es el conducto regular que debe hacer la persona: solicitar copia del contrato, y pues muy seguramente no van a poder aportarle copia del contrato mediante el cual ella lo aceptó, y después de que se solucione el inconveniente y se anule ese contrato, solicitar la baja de sus datos personales de las plataformas de la empresa. Muy bien, a esta hora de la tarde, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Lorenzo de Barrancabermeja. A todos los paisanos de Barrancabermeja, cordial saludo a esta hora de la tarde. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Bueno, cuéntenos cuál es su caso. Doctor, hace como un año me llamaron de un club de abogados diciéndome que tenía una deuda con una de las revistas, 2 revistas, que si no cancelaba eso me iban a congelar las cuentas y eso. Entonces yo sin averiguar nada ni eso, le pregunté al abogado y pagué, y me mandaron el paz-y-salvo y eso. Pero ahora nuevamente me volvió a salir lo mismo. ¿Qué debo hacer, doctor? Abogado, ¿alguna pregunta a nuestro televidente? Ya con los datos que él nos suministra es suficiente para dar la asesoría. Bueno, pues en este caso, como está realizando una consulta sobre un nuevo hecho, porque pues desafortunadamente por el anterior que realizó el pago ya obtuvo un paz-y-salvo, lo que yo le aconsejo antes de realizar cualquier pago en esta ocasión es que solicite a ese pool de abogados o esa casa de cobranzas que lo está contactando que usted requiere que se le aporte copia del pagaré y del contrato que se firma
con la supuesta empresa de revistas. Pues cuando se realiza una vinculación como tal con este tipo de empresas que venden por catálogo, se tienen que llenar unos formularios de vinculación, se tienen que llenar unos formularios de tratamiento de datos personales, se tienen que llenar unos formularios en donde se acepta realizar reportes negativos y hacer sesiones o ventas de las acreencias que se lleguen a generar. Y toda esa documentación la debe tener la persona que en ese momento le esté realizando el cobro. Y es derecho del consumidor comercial o consumidor financiero que se le aporte copia de toda la documentación que requiera antes de realizar cualquier tipo de pago. Esto en aras, pues obviamente, de proteger su patrimonio y de ejercer los derechos que a nivel comercial se le han otorgado a través de la posible vinculación que haya tenido con esa entidad. Si no se le aportan esos documentos, no tiene el deber de pagar. Abogado, me entregan esos documentos y efectivamente la firma que aparece ahí no es la mía. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, ante esa situación lo que se debe realizar es acudir ante la Fiscalía General de la Nación, interponer una respectiva denuncia, ¿sí?, por el delito de falsedad personal, como lo comentaba la doctora Marlene anteriormente. Ese es el nombre técnico, es el nombre jurídico que el Código Penal colombiano ha proveído, como se consagra en todo el articulado. Y pues obviamente dar una breve descripción de lo sucedido aportando la copia de esos documentos que se han realizado y solicitar que se realice pues una prueba de grafología, ¿sí?, o logoscópica, para que se logre cotejar la firma que se plasmó dentro de ese documento con la firma que realmente es emitida por la persona que está realizando la denuncia, y así poder determinar si en efecto se trató de la comisión de la conducta punible y pues obviamente exonerar patrimonialmente y de todo tipo de responsabilidad a la persona a la que se le está haciendo el cobro. Abogado, ¿este trámite dura mucho tiempo? ¿Es dispendioso? ¿Necesito colocar un abogado para que este caso se resuelva? ¿O es rápido, es ágil, no necesito de abogado? ¿Cómo se lleva este proceso? Bueno, los procesos que se tramitan ante la Fiscalía General de la Nación por lo general suelen ser, y desafortunadamente suelen ser, bastante demorados en razón pues a la gran cantidad de denuncias que se presentan. Por ejemplo, en este tema del que estamos tratando hoy de la falsedad personal y por compras de internet, hubo un incremento de casos. Por ejemplo, del 2019 que se presentaron 892 casos, al 2020 un incremento de 4.776 casos. Entonces, pues, al manejarse en tantos casos al mismo tiempo, pues, de pronto la institución no está en la capacidad de darle un trámite con bastante celeridad a estos temas. No se debe acudir como tal obligatoriamente a través de abogado, pues la denuncia, según lo consagra la norma, se puede interponer de forma escrita, a título personal, o se puede interponer de manera verbal acudiendo pues a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, en donde tienen el personal que está pues destinado para recibir las denuncias y redactar el documento como tal, que queda radicado de forma inmediata. Perfecto, abogado. ¿Es necesario? Me dice que no es necesario entonces llevar esto a través de un profesional del derecho, ¿lo puede hacer la persona de manera normal? Es correcto. Al momento de interponer la denuncia lo puede hacer a título personal, puede acudir la persona individualmente, presentar su denuncia, pero ya más adelante, si dentro de la investigación se encuentra mérito para de pronto iniciar el proceso como tal ante un juez penal, sí, pues ya ahí la persona sí debería tener una representación. En este caso sería la representación de víctimas. ¿Qué es la representación de víctimas? Es la figura jurídica, ¿sí?, la persona que asume la defensa de los derechos de la persona a quien se le han vulnerado pues sus derechos, ¿sí?, que es aparte del ente fiscal, el representante de víctimas, para velar que no se viole ningún tipo de garantías. Pero inicialmente, para interponer la denuncia no se requiere ningún profesional del derecho, pero sí se aconseja realizarlo para que pueda tener un acceso más técnico, ¿sí?, para que la Fiscalía pueda darle un trato más especializado pues a los hechos jurídicamente relevantes que pues obviamente se cometen con la conducta. Nos invitamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, más información en Actúe en Derecho. Quisiera saber a quiénes se les conoce como dineros. Gracias.
Es el nombre con el cual las comunidades delictivas que realizan ciberfraudes se autodenominan. Estos se encuentran organizados en redes sociales, utilizando estos espacios para compartir o vender los datos de las tarjetas bancarias. Este grupo de personas se caracteriza por realizar compras pequeñas, que generalmente se utilizan para pago de suscripciones a plataformas de video, música, videojuegos, aplicaciones de transporte, entre otros. Bueno, como vemos, hay toda una serie de emprendimientos relativos a atentar contra el patrimonio de las personas. Así como crecemos y nos fortalecemos en los medios tecnológicos, en el mercado electrónico, también estas personas que se dedican a vivir de lo ajeno, pues también tienen el auge en sus empresas delictivas. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy alertas porque así como crecen los emprendimientos, crecen también las personas dedicadas al fraude de este tipo de comercio electrónico. Así es, todo un crimen organizado, como dicen, doctora Marlene, a través de las plataformas. El cibercrimen. Sí, señora. Muy bien, a esta hora de la tarde nos escriben a través del 310-2223-051. A través de este número nos llega el siguiente mensaje de WhatsApp. Y dice: reporto sintonía al televidente Edwin Torres de Actúen Derecho desde Girón. Saludos a todos nuestros televidentes desde Girón. Dice: fui víctima de suplantación de identidad, pues el denuncio y la fiscalía me lo archivó. Puse el denuncio y la fiscalía me lo archivó. ¿Cómo desarchivo la denuncia? ¿A dónde me dirijo? ¿Y cómo radico las respuestas, la Superfinanciera y de Datacrédito? El problema fue porque la radiqué unos días antes de la cuarentena y las entidades se demoraron en dar respuesta. Bueno, abogados, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo se desarchiva una denuncia y por qué la Fiscalía archiva el denuncio precisamente que hace nuestro televidente acerca de víctimas de suplantación de identidad? Bueno, en materia de derecho penal existen dos causales bajo las cuales se archiva una denuncia. La primera de ellas es que no se pueda dar con el paradero de la persona que interpuso la denuncia respectiva. ¿Para qué? Para de pronto dar una ampliación de la denuncia, conocer un poco más a fondo cómo sucedieron los hechos, y si la persona de pronto dio unos datos de ubicación cuando interpuso la denuncia y se mudó, cambió de número de celular, no utilizaba correo electrónico, y cuando la Fiscalía intentó contactarlo no fue posible, pues desafortunadamente la denuncia debe ser archivada por no poderse continuar con la investigación en materia penal. La otra causal para archivar una denuncia es que después de realizadas las investigaciones primarias que se hacen con el fin de determinar si en efecto se puede llegar a imputar una conducta, si en efecto la conducta punible se cometió o no, pues no se logró encontrar suficientes elementos materiales probatorios que nos dieran cierto grado de certeza para decir, bueno, hay probabilidad de que en efecto se haya cometido la conducta, vamos a continuar con las investigaciones. Entonces, pues al no encontrarse mayor información o forma de probar la comisión de la conducta, pues sencillamente se archiva. En este caso, lo que logro determinar o lo que pues puedo identificar según la descripción que nos da el televidente a través de su pregunta, es que tal vez la Fiscalía le requirió las respuestas de los derechos de petición o cuáles eran las actividades que él había adelantado previas a la denuncia ante las entidades particulares, y pues al no aportar ningún tipo de documentación ante la Fiscalía, pues sencillamente se archivó el proceso por no tener los elementos suficientes para continuar con la investigación. Entonces lo que debe hacer el televidente es, si ya tiene la contestación de esos derechos de petición o los documentos que le fueron requeridos, debe allegarlos a la Fiscalía que conocía inicialmente de su denuncia para aportar obviamente toda esa información, y que el fiscal respectivo, si lo considera pertinente y si considera que esa información configura hechos jurídicamente relevantes y que pueden dar pie a la continuidad de la investigación, pues desarchivará la denuncia y continuarán pues con todo el trámite respectivo.
Muy bien, a esta hora de la tarde nos envía mensaje a través de Facebook y el chat que hemos habilitado dice: buena tarde, hace 2 años fui suplantada y me sacaron de la cuenta de ahorros a Bevillas manejada por celular casi 3 millones de pesos. Hicieron varios retiros en diferentes cajeros en Bogotá. Nunca he ido a la capital y las fotos que envió el banco por mi solicitud de derecho de petición se dan cuenta que las personas que retiran son hombres con cachuchas. Y esta es la fecha y he estado pasando derecho de petición tanto al banco como a la superintendencia y el defensor financiero, pero todas las respuestas no son favorables. La última respuesta fue que a lo mejor yo le presté el celular a algún familiar y que se lo llevó para Bogotá y eso nunca pasó. Ayúdenme, ¿qué le podemos decir a Giovanna Arenas Zanabria, doctor? ¿Cuál es la solución para ella? Ya utilizó la figura del defensor financiero, ya utilizó el recurso de derecho de petición. Ahora, ¿qué puede hacer? Bueno, pues ahí existen todavía 2 herramientas. La primera es la que estábamos hablando anteriormente, que es la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y la segunda es radicar una alerta de suplantación de identidad ante las centrales de riesgo, que pues deben ir acompañadas de documentación, de esos elementos de video, los registros fotográficos de los cajeros electrónicos en donde se realizaron los retiros, y pues también acudir a la Superintendencia Financiera para que adelanten una investigación un poco más profunda sobre cómo fue que sucedieron los hechos y si en efecto se realizó una suplantación de identidad y la persona no prestó su tarjeta de crédito para realizar o su tarjeta de débito para realizar ese tipo de retiros, ¿sí? Pero todo depende pues del caso en particular y cuál sea el tipo de elementos materiales probatorios que se puedan allegar ante la superintendencia respectiva, ante la fiscalía, o de qué forma se realizó el reclamo ante la entidad bancaria. Pues también depende mucho de la respuesta que nos da el banco con el tipo de pregunta de consulta que nosotros les hacemos. En estos casos, ¿debe buscar un abogado para que le ayude en esta asesoría o puede hacerlo de manera personal? Pues como se trata ya de un asunto muy complejo, que pues ya ha adelantado lo que personalmente puede radicar, que es la queja ante al defensor del consumidor financiero, ya radicó el derecho de petición que pues a nivel constitucional nos permite hacerlo de forma particular y no obtuvo una respuesta positiva o una solución de fondo de su problema. Sí es recomendable que busque pues un profesional del derecho que sea especialista en el área y que le pueda brindar de pronto una asesoría más completa, que pueda ejercer una representación más contundente frente a las entidades bancarias o ante la superintendencia financiera. Muy bien, a través del 310-22-23-051 nos siguen llegando preguntas de nuestros televidentes como esta que nos llega a esta hora de la tarde, y así dice la pregunta a través de WhatsApp que nos llega a nuestro número 310-22-23-051. Dice: en días pasados me enteré que estaba reportado por un servicio de televisión en Bogotá, cosa que nunca he contratado, siempre he vivido en San Gil, Santander. La deuda era de 102.000 pesos y me dijeron que debía dirigirme a Bucaramanga para arreglar este asunto. Soy discapacitado y aunque no cuento con suficientes recursos económicos, vi más fácil pagar la deuda y aún sigo reportado. ¿Qué hago? Manuel Enrique Ríos Galvis desde San Gil. Bueno, abogado, en esta situación, ¿le devuelven o no le devuelven el dinero que ya canceló cuando él en ningún momento tomó la decisión de contratar este servicio de televisión? Bueno, pues en primera medida, para que patrimonialmente el señor pueda ser retribuido o de pronto pueda ser indemnizado bajo pues lucro cesante, algún daño emergente que haya tenido pues por el hecho de conseguir ese dinero y consignarlo debido a que manifiesta que casi no tiene recursos económicos, pues primero tiene que probar que no contrató ese servicio. Entonces hay que seguir todo el conducto regular que a lo largo del programa hemos explicado, peticionar a la entidad para que aporte los contratos que contrató, etcétera, y pues si en efecto se logra comprobar que no hay ningún tipo de contrato firmado en donde la persona contrató el servicio o no hay ningún tipo de registro de llamada telefónica en donde él haya aceptado comprar ese servicio, pues obviamente él puede interponer una queja ante la superintendencia respectiva de si es de una entidad bancaria ante la superintendencia financiera o si es de alguna sociedad comercial, pues
ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que pues anulen primero el contrato, segundo, solo la entidad que realiza el reporte ante la central de riesgo es quien tiene la facultad de solicitar la baja de ese reporte negativo. Entonces tendrían que anular el contrato, anular el servicio, solicitar la baja del reporte negativo de central de riesgo y posteriormente hacer el reembolso del dinero, pues obviamente con los rubros de indemnización a los que haya lugar o a las indexaciones que haya lugar debido al paso del tiempo y a la valorización de la moneda. Muy bien, abogado, usted, muchas gracias por permitirnos acompañar, por permitirnos conocer y aclarar todas las dudas que fueron aclaradas en el transcurso de esta hora que dura el programa. Listo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que toda esta información sea de ayuda y un llamado obviamente a la prevención, al cuidado de sus datos personales, a no confiar siempre en esas llamadas que a veces hacen personas inescrupulosas con el fin de hacerse a nuestros datos y perjudicarnos. Muchas gracias y espero acompañarlos nuevamente en otra ocasión. Muchas gracias, abogado. Doctora Marlene, si perdió su documento de identidad, hacer el denuncio correspondiente a tiempo. Segundo, si usted se encuentra reportado por algo que usted nunca consideró, simplemente tiene que pedirle a esa entidad que le entregue el contrato firmado o la llamada telefónica en la cual usted aceptó la compra de ese producto que hoy lo tiene reportado. Y tercero, no lo acaba de decir el abogado, nunca entregar los datos personales a llamadas o de pronto correos inescrupulosos que lo único que quiere es sacar provecho de su identidad. Sí, también de igual manera cuando los llamen, hay una modalidad en que lo llaman a uno y le preguntan fulano de tal y uno dice sí, y al parecer este sí se toma para camuflar, para hacer ensambles electrónicos y usted termina diciendo que sí a créditos y a cosas. Entonces también tener cuidado cuando la llamen, cuando los llamen, no contestar a todo, sí, no. Traten de no contestar a todo así de una. Así es, doctora, nos vemos el próximo lunes, consultorio jurídico. Los esperamos el lunes en consultorio jurídico. Todas esas inquietudes que no han logrado resolver, el lunes los esperamos para resolverse. Así es, los dejamos con Vida Saludable y toda la excelente programación del Canal TRO. Feliz tarde.